Tres caminos, tres historias y un solo mensaje. El éxito verdadero no se hereda, se construye. Arturo Velasco, Rebeca Landa y Raúl Petraglia nos comparten, nos revelan esas claves para romper barreras, crear impacto y liderar con propósito. Estás a punto de descubrir lo que separa a los soñadores de los creadores. Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde comparto con todos ustedes historias innovadoras de líderes que han alcanzado el éxito, desde temas como liderazgo, innovación y bienestar. Todo esto, ¿qué hay detrás de estos grandes líderes? Perseverancia, innovación, disciplina, constancia. Todo esto lo vamos a descubrir juntos. Por eso es muy importante que te suscribas al canal y que me sigas para poderte seguir dando temas que realmente nos enriquezcan como personas para poder seguir creciendo. Bienvenidos a Una Nota Bárbara. Quiero compartir contigo la historia de Arturo Velasco, una historia de resiliencia, de propósito y valentía para crear su propio legado. En esta conversación, Arturo nos va a compartir su viaje en el mundo del entretenimiento, sus aprendizajes sobre la resiliencia, cómo transformar fracasos en oportunidades y el poder de seguir creando con propósito. RBD viene de Israel también. No sabía. Toda esa creatividad ya son recetas hechas. Fechas. ¿Y qué es eso para mí? Un atentado contra la creatividad de los mexicanos. Porque los productores que siguen habiendo en Televisa, por ejemplo, son los mismos de siempre. Entonces, ¿cómo vas a hacer una televisión nueva? Cuando el Güero Castro, todos siguen haciendo los contenidos para Televisa, los Galindo, o sea, te digo, todos los nombres de los que generan productos son de ellos. Sí, claro. ¿Cómo vas a cambiar? ¿No? Y es, siempre a mí se me hace súper importante seguir innovando, seguir creando, poder salirte fuera del país a conocer cuáles son las nuevas tendencias. Y bueno, desgraciadamente, pues esto no lo estamos viendo reflejado en lo que deberíamos de estar viendo hoy en día en la televisión. Ahora, ¿cómo es que tú eliges, involucrarte en nuevas producciones, en nuevos contenidos y hacia dónde estás dirigiendo tu carrera? Yo creo que hay un ingrediente en cuando estás a punto de producir, que tiene que haber un factor de, no sorpresa, pero sí tiene que generar mucho interés por lo diferente que es tu contenido, ¿no? Y hay una palabra ahí que a mí me gusta, que es provocar. Si tú provocas a través de algo, créete, ya logras quedarte por lo menos en la pantalla. Yo creo que hoy las fusiones de las culturas, el mundo, la música, cuando las juntas a grandes resultados, yo le estoy apostando a eso, le estoy apostando al talento, no a la voz donde los 4 jurados salen ganando y quién se acuerda de uno que haya salido ganador en la voz, nadie. Pero bueno, son oportunidades, pero se usan más para comercializar que para realmente cumplir con el cometido de ese programa. ¿Impulsas nuevos talentos que nadie los haya visto en pantallas, que no sea que... Exactamente. ¿Sí? Justo en eso estamos, con 2 formatos nuevos Sí. que vamos a lanzar, no para México, no lo haría en México nunca, Ok. aunque sí tiene que ver con México, ¿Por qué? porque aquí no me gusta la televisión. No le van a entender, no le van Ok. pero cuando lo vean van a decir, ¿cómo no se nos ocurrió? ¿Cómo no lo metimos? ¿Cómo no hicimos? Pero tiene que ver con Corea y tiene que ver con España. Y es una propuesta que va enfocada a qué impacto vas a hacer con esa nueva propuesta. Ok. Un tema que tiene que ver con música, tiene que ver con nuevo talento y tiene que ver con estas tendencias de cuáles son los géneros musicales que hoy impactan al mundo. Ok. Tiene que ver con eso. Entonces creo que ahí es donde capturas el interés de muchísimas personas. Y cuando lo juntas, pues sale chispas. Esa es la apuesta. Llevamos en este proyecto de Corea 10 años estudiando. Wow. Y finalmente ya le llegó la hora. Entonces, Ok. vamos a ver si es cierto. Entonces ahora mis pláticas son divertidas, que hablo con coreanos, y hablo con gente muy sui generis, y es muy entretenido. Y las personas que vas conociendo tienen muchísimo que aportar.
O sea, esa parte de ir aprendiendo. ¿Cómo, cómo es que Arturo se renueva constantemente para estar en esta parte de generación de contenidos? Primero rompo mi rutina y trato de que sea muy constante, ¿no? Si lo que dicen de no te vayas por la misma calle todos los días, cambia, ve nuevas perspectivas. Hoy estaba viendo un video, curiosamente, que decía eso, que decía, tu cerebro se avejenta o se refresca dependiendo qué le des. Claro, es lo que hablábamos, pero por ejemplo, por eso viajar es excitante, porque todo es nuevo. Sí. Entonces tu cerebro está feliz porque le estás dando cosas nuevas. ¿Qué pasa con los viajes? Ves algo que se te queda y dices, hijo, lo que vi en San Francisco me lo voy a traer y aplica para lo que estoy creando. Ver mucho gráfico, yo veo muchísimo gráfico. Me siguen gustando mucho las revistas, porque de una foto puede venir una gran idea o puede complementar algo que traes en la cabeza y no sabes y lo aterriza. De repente dices, ya sé, por algo que le dio un motivo a tus pensamientos, ¿no? Y esa es la parte en el proceso de la creatividad que a mí me encanta. O sea, que están muy alertas. Te invitan a veces a un lugar y yo era de, no, qué flojera, y en la noche ir al centro. Y acabo de ir a un evento de J Balvin a una bodega en el centro de la ciudad. Me tardé 2 horas en llegar porque había tráfico. No importa porque de lo que yo me llené ese día es de cosas buenas. Me encontré a alguien que curiosamente tenía que hablar con esa persona y ahí me la encontré y me solucionó un tema de España. O sea, hay que estar. Si no estás, desapareces. Por supuesto, coincido muchísimo contigo. Y recuerdas en alguna ocasión que nos encontramos en el gimnasio, me recomendaste un libro buenísimo y que también está relacionado con lo que acabas de platicar, The 12-Hour Walk, Sí. donde me hiciste la sugerencia de salir ¿Ya todo lo un hiciste? día, ¿no? Entonces no se trata de leer, se trata de hacer. Por supuesto, por supuesto. No he tenido de verdad el tiempo, pero en algún momento lo pretendo hacer porque es algo que de verdad, Vas a platicar de lo que se trata. órale, va. No entiende nadie, pero el 12-Hour Walk es un libro de una persona que tuvo problemas en un accidente y decidió echarle ganas, se recuperó y cuando llegó de regreso, que estaba fuera de su país, dijo, hoy me voy a echar 12 horas caminando. Me voy a salir a las 7 de la mañana. No puedo hablar, no llevo dinero, no llevo comida, no llevo nada. 12 horas y regreso a las 7 de la noche a mi casa. ¿Tú no crees que eso te impacta, te llena de algo, te hace pensar? Pues claro que sí, pues ¿qué estás haciendo? Metiéndole un estrés positivo a tu vida, cambiando una rutina, creando cosas, tener un tema de conversación. Yo lo hice y me encantó. Y sí te puedo decir que me quedé con muchas cosas. Yo veía lo que estaba pasando como en Reforma, le observaba más, estás como más alerta. Ok. Y no tienes ningún distractor más que yo hoy camino 12 horas, no como, no hablo, no puedes hablar con nadie. Provócate tú las cosas. ¿Cómo pudieras tú, por medio de lo que tú haces, transmitir esto, Arturo? Esto que estamos conversando, que estamos platicando, el tener mundo, conversaciones, ¿cómo lo puedes plasmar y dar ese valor agregado a las personas, a este México? Híjole, estoy trabajando en eso y estoy siguiendo a la gente que admiro. Ok. Poco, ¿no? Como un principio. Y hay dos cuates que admiro mucho que hicieron la revista Líderes Mexicanos y han logrado cosas padrísimas. Y digo, a ver, pues ellos ahí están en su día a día. Entonces estoy creándoles un formato de tele, Ok. pues con el poder que tienen de convocatoria y tal. Ni me lo pidieron ni nada, pero yo confío en que puede chocar la esquina y se les voy a presentar. No sé cómo confiar mucho en lo que decidas. Y hay veces que te batean y además no te sientas. Porque Sí, 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 porque somos muy dados a que me dijeron y entonces yo freno mis planes, mis sueños por un comentario que es
solamente una persona de acuerdo a sus creencias y eso lo vemos constantemente, ¿no? Que la gente se frena por un comentario y no sigues, ¿no? Y resulta que es ese proyecto que traía, hay alguien en el mundo que lo está buscando. Por supuesto, ya lo diste por vencido. Oh, claro que no. A ver, y hablando, a ver, también vámonos para conocer el otro lado, ¿no? Es en ese trayecto que tú has tenido también, existen los fracasos, donde aprendemos. ¿Y cuál ha sido el que te haya marcado fuertemente en tu carrera? Muchos, Sí. yo de todos los fracasos aprendo. Está trillado el decirlo, pero es real. Pero en el año 2000, unos amigos con los Cañedo hicimos un sitio de internet re- muy revolucionario, muy adelantado a sus tiempos por el formato, por el sistema que usamos, todo que se llamaba allo.com. Empezó de una plática así de ellos visionarios con mucha lana para invertir. Sí. Y empezó a una plática y en 2 meses teníamos 250 empleados haciendo contenido. Y yo manejaba contenidos teníamos como 40 canales, uno de coches, de perros, de salud, de viajes, de Sí. Muy 40 contenidos. Y entonces era una dinámica muy padre. Me llené de locos creativos, gente experta en temas y fue padrísimo. Estuvimos 2 años y nos iban, supuestamente, la idea era que los .coms llegaba un grupo y te compraba, ¿no? Y ahí hacía su cash out. Y yo con lo que teníamos planeado ya tendría como para estar tranquilo todo mi vida. Bueno, no, pero resulta que no resultó. Ajá. Y los chinos echaban para atrás y un español se echó para atrás y total que no. Y en 2 semanas, como entraron 250 Empleado. equipo de humano, tuvimos que cortar 250. Entonces, ver esa fila de gente recibiendo su cheque y firmando papeles, para mí fue un fracaso que le costó. Entonces, yo me aislé, no me gusta el fracaso, no estaba acostumbrado. Entonces puse una oficina aquí en Arcos, chiquitita, así, un despacho. Dije, a ver qué voy a hacer. Y no hacía nada. Me quedé como congelado con una carga de fracaso muy fuerte. Y pasaron los días, muchos días. En mi casa empezó una crisis tremenda, se empezó a acabar la lana, empecé a vender cosas, o sea, y yo seguía pensando, a ver, y yo dije, me tiene que llegar. Y en el día 360, Y contado y todo. sí, porque de ahí salió la idea, Ok. puse una productora que se llamaba 360 Media. Ajá. Y empecé con un evento chiquitito, y de ahí, porque mi esposa en aquel entonces me dice, es que tú quieres hacer un proyecto gigante y eso requiere mucho tiempo y no te va a salir. Haz uno chiquito y luego otro y de ahí te van a... Tenía toda la razón. Entonces hice un evento, una cena para unos clientes de Audi, salió increíble, ya estaban los de Escapino y Escapino, ¿quién hizo esta fiesta? Pues yo. Ah, pues vente, y les acabé haciendo todos sus eventos de caballos y de desfiles de modas y tal. Y ese me llevó con otro, y así es la vida. Si tú haces algo bien y se nota, alguien tiene una necesidad, viene, te busca y te lleva. Pero si lo haces mal, ya te llevó la fregada, porque todo el mundo se entera y nadie va a querer hacerlo contigo. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la producción, ¿no? No, y gran responsabilidad, porque eso es o te abre las puertas o te las cierra, ¿no? Y el gran responsable en la producción, siempre nos decía, pues algunos saben cuál es, un dedo. Yo creo que también por eso nos cuesta trabajo tomar decisiones por la responsabilidad que conlleva, ¿no? El decir, como tú lo comentas, ¿no? 250 empleados es una responsabilidad, de familia, de todo, y que Cumplir. claro. Y aplicar una frase de un papá que te la voy a repetir, que decía en este negocio, orden dada y no checada, se la lleva la chingada. Sí, es cierto. O sea, tú tienes 250 empleados, pero si no estás checando, pues, ¿cómo le haces? Nos cuesta, y es algo que pasa, y lo estoy viendo mucho en los corporativos, es el hecho de estar supervisando porque no hay tiempo, ¿no? Volvemos otra vez a seguir, y y me encantó que hayas mencionado ese espacio que te diste
algo va a salir y dejar aflorar la creatividad y decir, en algún momento va a llegar, pero no estabas haciendo Tiempo. exacto, Sí. ¿no? Todo tiene tiempo. Todo tiene tiempo perfecto. Pero yo creo que cuando damos oportunidad a tomar esos tiempos y confiar, esa es la palabra, confiar en nosotros mismos, de que las cosas van a salir sí o sí, no dejándolas, como dicen, Dios proveerá, ¿no? En ese sentido no voy por ese lado, pero sí en seguir avanzando. Dios va a proveer, o el universo, en el momento que sea, mientras tú sigas trabajando, esmerándote y ser perseverante en la vida, ¿no? Entonces, Agregándole algo más, te tienes que ser visible. Hay personas que creen que les va a llegar, no es cierto. Eh, Tengo a alguien muy cercano que piensa que va a llegar, no, hazte visible. pero hay que buscarlo, ¿no? O sea, es salir, buscar las cosas, las oportunidades. La que flojera, o si voy a pedir una cita, voy a decir, necesito chamba, si voy a ir a la cita, voy a decir, oye, traigo una idea que creo que te puede venir muy bien y a lo mejor te la compra. Pero si tú no te haces presente y visible, las cosas nunca van a llegar. Nunca. No hay forma. Sí, sí, estoy. Como una tienda sin aparadores. ¿Qué compro? Pues pasaste por ahí, no es de nada. Y siempre tenemos oportunidades. A mí me ha tocado conocer gente extraordinaria desde en un vuelo, en el súper, en Costco, o sea, en todos los lugares me toca conocer personas porque, bueno, yo soy súper parlanchina, platico hasta con las piedras, como dicen. Para que hayas conocido a alguien en el avión. Que por lo menos te voltees y digas, buenos días, ¿cómo está? Claro, No nos gusta, nos aislamos y pensamos que el de al lado es un bicho raro. y aprendemos tanto. Es impresionante cómo aprendemos. Tengo un amigo que ya se acaba de divorciar, pero es muy atrevido y es un mega CEO, que no te puedo decir quién es, pero Sí. es muy atrevido. Dice que un día iba en un avión y que le tocó una señora ya muy madura con sus años, pero guapetona, ¿no? Sí, claro. Y que él dijo, yo me voy a atrever. Oye, ¿tú no tendrías una aventura con alguien que acabas de conocer en un avión? Dice que abrió el tema sexual a tal nivel que se hicieron grandes amigos, nunca pasó nada. Pero eso que hizo que este cuate sea tan atrevido, le generó algo que no te esperas. Tú te pudiste haber subido al avión, me duermo y ahí nos vemos. Sí. Bloqueas, no conectas. Cada quien es, ¿no? Claro. Pero no, ya no es cada quien su vida, ya es compartamos vidas. ¿Cuál es el futuro de Arturo? ¿Qué te gustaría? ¿Qué proyectos tienes? ¿Hacia dónde vas? No creo en eso. Mi futuro es lo que haga hoy, me va a llevar a mejor rumbo. O sea, Siempre. sí, no me preocupo tanto, ¿eh? No estoy pensando, ching, caray, siempre me salen cosas, siempre aparece alguien que no estaba en el mapa. Y sabes, es el Soltar. momento justo, ¿vale? Soltar las cosas y dejar que la vida te sorprenda. Sí, cuando dejas de meterle presión, Ok. como que dejas que lo que no estaba fluyendo, Wow. Qué gran aprendizaje. ¿sabes? O sea, si tú presionas, alguna vez me invitaron los de líderes a dar una plática a un foro, mi padre, y en el camino de Santiago la inventé un poco, ¿no? Y se llamaba El Hilo, y el hilo habla de eso, ¿no? O sea, como la atención que le vas metiendo a ese hilo de tu vida, con problemas, terapias, gente con la que acabaste mal, todo. Y ese hilo hacia dónde tiende a ir, hacia abajo, con peso. Y yo digo que abajo está la chingada. O sea, que arriba está el éxito y todo, y satisfacción personal. Sí. Entonces, ¿cómo tienes que hacer? Te tienes que quitarle peso a tu vida y lo que te está jalando para abajo, que ya no tienes nada que ver, quítatelo y empezar a construir como los puentes, ¿no? Tus tensores que hacen que se sostenga una estructura muy pesada y te mantenga arriba, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tensores que necesitas en la vida? Pues atender que estar dieta y haces tu puente. Y creer en ti mismo. Atreverte. Les regalé hilos de colores y de diferentes, y cada quien escogía su hilito. Dime, ¿cuál es la vida que tú quieres tener? Unos son cortitos, otros son diferentes. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya estamos. ¿Ya se acabó?
Y me iba a hacer una pregunta indecorosa, me dijiste. No, ¿No? no, a ver, como todos, a veces vamos, y más en el mundo del entretenimiento que tú te introduciste muy joven, paseando por los foros de Televisa con tu padre, un ícono de la cultura mexicana, de la industria del entretenimiento. Eh, a veces el hecho de estar bajo su sombra requiere también el poder desprenderte y no ser el hijo de, ¿no? ¿Te costó trabajo a ti? ¿Te relacionan siempre? ¿No te relacionaron? ¿Cómo lo manejas? Había un tema de obviedad que era Arturo Velas Valles, algo Raúl. ¿Sí? No me aproveché de eso. Nunca quise que fuera por lo que yo valgo. Él nos educó así. Y nunca seré su sombra. Y iluminaba muy bonito. Y Increíble. cuando iluminas parejo, no se sombra. En este episodio, Rebeca comparte cómo se entrena una mentalidad ganadora, cómo romper barreras en un mundo dominado por hombres y cómo la preparación silenciosa es la verdadera antesala del éxito. Una conversación poderosa sobre liderazgo, resiliencia y la convicción de que sí puedes construir la vida que tú deseas. Platícanos un poquito la narración de este entrenador que empezó a entrenar en una comunidad donde no había ni los medios. Sí. Sí, a ver, el coach Raúl tuvo una visión extraordinaria en Huachochi y lo que él veía era un espacio donde no se estaba jugando flag y donde realmente no había mucho, ¿no? Y él cuenta en esa historia que a mí me hizo llorar y esa historia acabó ganando un Emmy, em, que, que como no había nada ahí, por eso tenían que llevarlo, ¿no? Y gran parte del impacto del deporte en esta comunidad es que los estudiantes tienen que caminar como 2 horas para llegar a la escuela, ¿no? Ah. Entonces muchos de ellos decían como que ¿para qué voy a la escuela? Entonces necesitaban en gran parte como esta otra motivación de por qué van a la escuela. Y entonces, gracias a que se involucra el flag football, que es un deporte de fácil acceso, que no requiere de muchísima inversión, que es un deporte mixto, pueden jugar hombres y mujeres juntos, es como un deporte perfecto, ¿no? Entonces, como el impacto del flag football empezó a traer mucha más consistencia de los estudiantes también a la escuela, ¿no? Y sabemos que la educación transforma y cambia comunidades, y entonces qué lindo que el deporte y la educación hicieran mancuerna de esa manera. Me encanta a mí la parte de la historia donde Raúl habla de la capitana del equipo y cómo ella es la líder y cómo por eso la nombró como la capitana. Y entonces me encanta ver cómo pues en todas las comunidades, ¿no? Podemos poner a estas mujeres en posiciones de liderazgo, de poder, de influencia, para generar cambio, motivar, generar cambios en las estructuras que vemos comúnmente, ¿no? El machismo siendo una de esas constantemente, especialmente en estas comunidades, ni siquiera especialmente, es que está en todos lados. Sí. Pero también en estas comunidades, quizás rurales, lejanas, más alejados, se ve muchísimo, ¿no? La semana pasada me tocó entrevistar a Enedina, que ella fue la fundadora de las Amazonas de Yaxuná, y hablaban cómo el machismo en la comunidad de Yaxuná las mantenía fuera de los campos de softball. Y cómo estas mujeres generan mucho cambio en sus comunidades y empoderan a otras mujeres a no nada más ocupar el espacio dentro del campo, pero también cómo cambia ese espacio que ocupan dentro de sus casas, dentro de sus escuelas, dentro de las juntas del pueblo. Entonces, bueno, es muy lindo para mí ver cómo en esta historia de Raúl, esta mujer, no me acuerdo si se llama Karina, Jessica, Kimberly, como Kimberly también ocupa este espacio y sé que va a generar mucha diferencia en esa cultura. Esa comunidad. Hablabas tú de, hay un porcentaje importante de las mujeres que han salido a entrenar y que se han empoderado y que confían en ellas mismas, cómo también llegan a ocupar puestos importantes Sí. a nivel profesional. Platícanos la experiencia o lo que has encontrado detrás de estas grandes historias. Sí, a ver, no me sé exactamente la cifra, pero creo que así como que el 34%
de las mujeres que hacen deporte a nivel de alto rendimiento acaban ocupando puestos de liderazgo en el rubro que tú quieras. Y entonces como que habla de justamente las herramientas que te da el deporte para después en la vida, ¿no? Y eso es lo que a mí más me encanta del flag football. Yo he visto cómo las mujeres se transforman a través del deporte, como la jugadora que era súper penosita, que apenas hablaba, acaba siendo una líder quarterback de un equipo que lidera mujeres a ganar títulos, a ganar copas, a ganar medallas de oro. Y cómo eso después las lleva a otros espacios donde también lideran a otro tipo de personas. Y entonces las herramientas de disciplina, constancia, el ganar y perder y saber que la vida es eso, el trabajo en equipo, la resiliencia, solución de problemas, todo eso te lo da el deporte, ¿no? Y específicamente en mi caso el flag football. Y entonces esas son herramientas que a la mera hora cuando llegas al mundo profesional, claro que te ayudan y claro que te ponen en esos espacios, ¿no? También muchísimo el desarrollo de la confianza en una misma, saber que hay cosas difíciles que puedes hacer, que además trabajando puedes mejorarlas. Y entonces, pues sí, yo he visto como esas mujeres que llegan quizá sin confianza o sin mucha creencia en sí mismas, después acaban transformando empresas, acaban transformando comunidades, sus equipos, sus escuelas. Es realmente impresionante el poder del deporte en la mujer y por lo tanto en la comunidad. Ahora voy a cambiar un poquito la conversación tocando algo que se me hace muy importante. La casa, la familia, es un gran propulsor y ayuda a poder realizar nuestros sueños. Cuando tenemos esta parte de la contención en familia, es mucho más fácil poder llegar a donde nos hemos planteado llegar. ¿Cuál ha sido tu historia Ujú. a nivel familia que te haya impulsado y te haya ayudado a creer en ti misma y a estar donde estás? Sí, a ver, es muy interesante porque muchos pensarían como mis papás me dieron todas las herramientas y me mandaron a la universidad tal. Y lo interesante de todo es que en mi historia es un poco lo opuesto, en el sentido de que mis papás me apoyaron siempre, sí. Sí. En el sentido de Rebe, tú todo lo puedes. Pero no necesariamente desde el lado económico ni desde el lado de toma, toma, toma y yo te doy estos contactos y toda esta gente y así vas a salir adelante, ¿no? En mi casa, la forma en la que yo adquirí las herramientas que adquirí era porque mi papá me decía, tú puedes, quiero ver cómo lo haces tú. Entonces, desde que tengo, no sé, 10 años, creo que mis papás nos empezaban a dar como poquito dinero que nosotros administrábamos. A los 15 tuve mi primer trabajo porque mi papá nos dijo de que yo no les voy a comprar carro, quieren carro, trabajen. Entonces empecé a vender barbacoa norteña de lengua de res a un restaurante y después de 3 o 4 años pude juntar suficiente dinero para comprarme un carro usado. Por supuesto que además se lo compré a mi abuelo, el carro de mis sueños, pero bueno, X era un convertible, se le metía el agua por todos lados, o sea, no era un lujo, digamos. Después cuando tuve como 16, mi papá nos dijo a mi hermano y a mí, yo no les voy a pagar la universidad, ustedes pueden. Y entonces dijo, o trabajan y se la pagan o consiguen una beca. Y yo quería estudiar en la UTLAP porque tenían un gran programa de fútbol americano. Y entonces, bueno, trabajé toda la prepa para poder ganarme el promedio para poder aplicar a la beca y luego ganarme la beca. Entonces yo pude estudiar con una beca académica del 100% en la UTLA, pues por ese esfuerzo, ¿no? Y entonces cuando te ponen las cosas no tan, o sea, no tan fáciles, pero hay mucha creencia en que lo puedes hacer y tú te empiezas a dar cuenta que lo puedes hacer, existe esa confianza, ¿no? O sea, no es una confianza en vano, no es un me lo regalaron, es yo me lo gané. Y entonces un poco con todo lo demás también, o sea, yo quiero entrar a ESPN, no es nada fácil, o sea, hay 1000 gente que quiere trabajar en ESPN. Y de que yo empecé a narrar en la universidad a que llegué a ESPN pasaron como 6 o 7 años. Y de ahí pues 3 más a que empezara a narrar. Entonces, de que empecé a narrar a que volví a narrar en ESPN 10 años. Pero yo vivía con esa certeza de que yo podía lograr lo que me propusiera, porque lo había probado una y otra vez a lo largo de mi vida en cosas muy chiquitas, desde poderme comprar el celular, hasta comprarme un carro, hasta poderme pagar mi universidad, hasta después llegar a ESPN y luego llegar a la selección nacional y luego ganar una medalla de oro. Y todo esto es con trabajo, con dedicación,
pero especialmente con esa certeza que crearon mis papás en mí de que yo era capaz de hacer todo lo que me propusiera si estaba dispuesta a pagar el precio de lo que eso requería, ¿no? Entonces, sí, mi historia al éxito quizá es muy diferente a la de otras personas que tienen los contactos o el papá les paga esta súper universidad o lo que sea. Mi papá, muy buena onda, sí hubo una época que me dijo, ok, necesitas estudiar un curso de comunicación, ese te lo pago. Y entonces me gané una beca, pero el resto me acabó apoyando él y mi mamá. Entonces, bueno, yo vivo ya con esa confianza en mí misma y esa certeza de que todo lo que quiera hacer y lo que me proponga lo puedo lograr. ¿Cómo se va a ver eso cuando sea mamá y ya soy esposa y además atleta y luego periodista? No tengo idea. Capaz y sí acabo diciendo como que, bueno, ya está, no tengo que hacer todo al mismo tiempo. Dar esos espacios. Sí. Por ejemplo, ¿te has topado con algún fracaso, con una dificultad dentro de toda tu carrera que de repente te has caído y cómo te has levantado? Sí, sí. Ya. Bueno, a ver, deportivamente me he roto la rodilla 2 veces y eso siempre es difícil, ¿no? Cuando estás en una lesión. Y nosotros fuimos a Panamá, quedamos cuarto lugar mundial y regresando me rompí la rodilla. Y entonces fue, ok, operación, todo este proceso y está el chiste ese de iba a ser profesional, pero me rompí la rodilla. Bueno, en mi caso, sí es real, sí me rompí la rodilla. Y entonces, como ese proceso de operación, rehabilitación, que también vas a regresar, vas a poder volver a una selección nacional. Y en ese proceso entró pandemia y en un entrenamiento me volví a romper la rodilla. Y entonces otra vez como, ok, ya no va a ser una, ya van a ser dos. ¿Y cómo voy a regresar de eso? Y pues entran muchísimas dudas y es difícil. Y para los que somos muy activos y somos muy independientes, mentalmente también, emocionalmente te drena mucho tener una lesión. Quizás si he tenido depresión, yo creo que ese fue el momento en el que yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, y había otras cosas pasando en mi vida que también dificultaban eso, ¿no? Pero bueno, otra vez es esto de yo puedo todo lo que me propongo, sí, entonces mi compromiso conmigo misma era estar en rehabilitación. Ya estábamos en proceso para ir a Israel, o sea, yo no tenía tiempo para recuperarme y acostarme en mis laureles y sufrir y no. Y entonces yo dije, ok, necesito salir en 2 meses y medio porque si no me van a cortar y no voy a poder rendir como quiero rendir en Israel. Entonces mi compromiso conmigo era yo voy a estar 6 días a la semana, 2 horas por día en rehabilitación hasta que salga y salí en 2 meses, 2 semanas. Y después hicieron el corte y alcancé, o sea, mi rendimiento fue bueno para poder estar, ¿no? Eso por un lado. Esta parte de cuando me quedé sin trabajo en ESPN porque no me pudieron renovar, o sea, hubiera sido muy fácil como tirar la toalla, empezar a trabajar en otros lados, buscar otro tipo de trabajo, también, por supuesto, ¿no? Y también tuve momentos muy bajos donde sí pensé como que no sé si esto es lo que quiero hacer. Cuando ya llevaba esos 3 años en ESPN y me sentía muy atorada y sentía que no, como que no podía explotar mi potencial. Para mí el crecimiento y el desarrollo es muy importante y sentía que no estaba teniendo ninguno de los dos. Entonces ahí también hablaba con Dios y le decía, si no es aquí, sácame, sácame. Y pues llegó pandemia y me sacó. Y yo, bueno, pues ok, yo lo pedí, pues está bien. Y bueno, y después vino lo otro, ¿no? Que fue muy bueno. Pero ese punto sí también fue de inflexión y decidir como cuál iba a ser mi actitud ante ese momento de adversidad, de miedo, de incertidumbre. Entonces, bueno, he tenido varios, pero quizá esos son los más importantes. ¿Y hay alguna frase, algo que volteas y de cuál te agarras para decir, aquí no me quedo mucho tiempo? Y, ¿o es esa frase del si puedes? ¿O qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando estás en este tipo de situaciones para poder salir rápidamente y volver otra vez a estar cumpliendo tu propósito? Sí. Han cambiado con el tiempo, pero al principio era venga una más, que era algo que usaba mucho en el campo. Yo soy rusher, ¿no? Es súper cansado ser rusher. Y nunca sabes cuántas veces más vas a tener que correr esos 14 yardas a toda velocidad. Hay veces que corro 3 kilómetros en un solo partido de puro arrancón. Y entonces como que mi mentalidad era venga una más, venga una más. Y cuando me lesioné era venga un día más, un día más, un día más, venga un día más. Entonces esa fue mi frase por mucho tiempo. Después el piensa en oro. Y ahora siento que es lift as you climb, como que eleva mientras subes. Porque yo no estoy en la cima, yo voy subiendo, pero mi tarea es acompañar y jalar a otros mientras voy subiendo, que va muy de la mano con mi propósito, ¿no?
Entonces, como que mezclo un poquito de las tres. Venga una más cuando ya estoy súper cansada, una hoja más, venga una más, una más. Una hora más, una hora más. Y a veces es, venga, piensa en oro, hazlo en calidad de oro. Y a veces es lift as you climb, porque necesito de otros cuando yo estoy subiendo, otros necesitan de mí y así sé que voy a poder generar ese cambio cultural que quiero, no sola, sino más bien acompañada de muchas otras mujeres y hombres que también quieran ver ese cambio. Ahora, Rebe, hemos platicado muchas historias, muchos momentos donde necesitamos nosotros escuchar personas como tú que han llegado a la cima, que todavía hay más, Sí. vamos a decir, es como un peldaño para poder seguir hacia donde vas tú, donde la mentalidad juega un papel sumamente importante para poder llegar. ¿Qué pudiera, o sea, cómo nos pudieras compartir alguna rutina donde la mujer o el hombre pudiera estar implementando en su día a día para no rendirse, para poderse levantar y continuar en el camino? Sí. Uy, qué pregunta tan difícil. Yo, a ver, siempre que quiero dar un consejo, como que me detengo un poquito porque digo, a ver, tú tuviste mucha suerte. Y no sé si todo el mundo tenga la suerte que yo he tenido, ¿no? Em, pero para mí es como tienes que tener claro ese propósito para empezar. Porque si no lo tienes claro, cualquier cosa te va a derrumbar, ¿no? Em, la otra es como ten grit, la palabra grit, ¿no? Hay como una estudiosa, se llama Angela Leavenworth, y ella dice que el grit es esta característica que todas las personas que tienen éxito, la mayoría de las personas que tienen éxito tienen. ¿Y qué significa para mí el grit? Es la garra. ¿Y qué es la garra? Es aferrarte a eso que amas, estar dispuesto a esperar, a trabajarlo por tiempo prolongado. O sea, si vemos todo lo que yo he conseguido, no ha pasado del día a la mañana. De repente parece como, ay, ¿dónde estabas? No eres nueva. No, no. Llevo tipo 10 años o 15 años acá. O sea, cuando yo gané la medalla de oro, llevaba 15 años jugando flag todos los días. Cuando llegué a narrar ESPN, llevaba 10 años intentando volver. O sea, toman tiempo las cosas, ¿no? Entonces, tener esa garra y la garra se desarrolla, no naces con garra. Entonces, para mí es como una, hey, empieza a trabajar en esa resiliencia, en ese esfuerzo constante por tratar de llegar. Y saber que a veces te vas a caer, pero te vas a levantar, ¿no? Esa acaba siendo otra para mí. Y quizá la más importante es acaba haciéndolo en equipo. O sea, para mí nada de lo que he logrado que es importante lo he conseguido sola. O sea, eh, en la narración o en mi carrera puede parecer como que es tu carrera y es muy personal, claro, pero tuve a Raúl Alegre que me ayudó muchísimo, tuve a Nilda, tuve a mi familia, tuve a mis compañeros de trabajo que me extendieron la mano, tuve a IESPI, o sea, nada de lo que he hecho. Este, la medalla de oro, por supuesto que se gana en equipo. Entonces, como que construye un equipo que no nada más te va a apoyar y te va a impulsar, pero también va a ser neta contigo y te va a decir, en esto te estás equivocando, tienes que ser más intencional en esto. Mi esposo es súper así conmigo, o sea, mi esposo sí me consiente, es lindo, es buena onda, pero también me jala las orejas cuando se tienen que jalar las orejas, ¿no? Y ese es el tipo de personas que yo quiero cerca de mí, las que pueden ser honestas, que me cuidan, pero que también me, pues sí, me van a llamar la atención y me van a hacer despertar cuando me esté perdiendo en el camino. Creo que esas tres cosas son indispensables para el éxito. Increíble. Ahora, hemos llegado al final de esta increíble conversación y quisiera finalizar con una pregunta. Em, ¿Cuál es la historia que quieres seguir escribiendo, Mm. Rebeca? Sí. Wow, qué loco. Nunca me han hecho esa pregunta. ¿Cuál es la historia que quiere seguir escribiendo Rebeca Landa? Tu propio guión. ¿A Sí, dónde va? ¿Qué quiere? ¿Cómo te visualizas? ¿Cuál es la trascendencia que quieres dejar en este mundo? Donde sí. el día de mañana quieres que te recuerden Ujú, la gente que viene detrás de ti. sí. A ver, va a sonar un poco quizá básico, no sé, pero quiero ser recordada como una buena mujer que no nada más se preocupó por sí misma, pero se preocupó por cambiar
eh, lo que estaba a su alrededor, que se alegró de ver a otros brillar también y que impulsó el brillo de otros y que fue auténtica, lo que sea que eso signifique, ¿no? Porque ahorita puede ser hacer esto, pero capaz si después digo, quiero ser ama de casa y eso es igualmente válido y no tengo idea eh, qué pueda acabar siendo, ¿no? Pero creo que esa es mi responsabilidad más grande. eh, sí, como ser buena persona y ser auténtica. Nos va a agarrar el sentimiento, pero así, Y sí, alguien que generó un cambio, ¿no? Ese cambio que quería ver. eh, pero no nada más a través de ir y pedirlo y exigirlo, sino que fue alguien que lo construyó. Porque es muy fácil salir y pedir, pero hay que salir y hacer las cosas, ¿no? Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, dicen por ahí. Entonces ojalá alguna vez sea recordada como eso. y seguro que así será. Raúl Petraglia, un líder que nos demuestra que a veces el mayor acto de valentía es detenerse para comenzar de nuevo. En esta charla descubrirás cómo, tras alcanzar la cima en el mundo hotelero, Raúl enfrentó un burnout que lo llevó a reinventarse, a crear un nuevo propósito y revolucionar el concepto del bienestar en la industria. Un punto en que dice yo ya no puedo más, renuncia, como te va a pasar a ti, y es cambiar totalmente las cosas y a veces se quedan perdidos porque no saben por qué. En tu caso fue bien interesante porque tú tuviste la oportunidad de hacer esa reflexión y de poder eh, Canalizar. canalizarlo y darle ese sentido de devolverle tanto a lo que te dio de comer, ¿no? Claro, claro. Pero hay personas que no. Y personas que a veces se quedan perdidas de decir, a ver, tomo la decisión de renunciar, no sé qué pasa, pero tampoco hacen algo para poder estar mejor. Sí, es como una decisión fatalista a veces, ¿no? O sea, me bajo y después ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida, no? Y mucha gente se queda amargada con resentimiento propio y hacia la empresa y hacia los demás y ya, sí, sí, sí. Y es fácil, porque Fácil, te hiere y es la muy más fácil, ¿no? es la más fácil. El poder dar o responsabilizar a otros en vez de tomar una responsabilidad de qué estoy haciendo yo que está provocando esto, ¿no? Y a mí al principio me sucedió, yo cuando me alejé mucho de la industria y no quería saber nada, pero de ahí la reflexión de mi maestro, pues le debes tanto, ¿no? Casi 30 años de carrera, o sea, no te hagas. Sí, pero hay un periodo de duelo. O sea, ese es bien Total, interesante, total. ¿no? Bueno, el periodo de duelo es necesario también, porque Yo creo que sí. si lo manejas bien, te pone en tu lugar. Sí, porque te permite el vivirlo, el sacarlo, el reflexionarlo y luego ahora sí tomar mejores decisiones para saber cómo lo vas a encarar, ¿no? Y cómo vas a resurgir, un resurgimiento en qué quieres tú, hacia dónde vas y cómo lo vas a seguir. Bueno, a ver, hacer cosas para que no te vuelva a pasar. Eso es lo más No, interesante de claro, todo esto. ¿qué medidas tomas para, si perdiste, no pierdas la lección, ¿no? Sí, por supuesto. Y a ver, hablando también del tema del estrés, ¿qué está pasando hoy en día tú que estás involucrado con alta dirección para poder dar este tipo de herramienta, el press de la respiración? ¿Cuáles serían, hacia dónde vas tú? ¿Cuál es tu propósito con todo este proyecto? ¿Cuál sería para ti lo ideal en tu trabajo para poder comunicar este tipo de herramientas y que la gente esté mejor? Bueno, el propósito es ayudar a otros ejecutivos a que puedan tener una transición de la faceta. Yo considero que hay un ramp up, una subida, una faceta, un momento en el que eres súper exitoso Sí. y luego empiezan a cambiar las cosas. Y para sostenerte ahí lo haces a costa de tu salud regularmente o la de tu familia. Entonces la idea, mi propósito es poder acercar a ejecutivos que son exitosos, que les sirva mi experiencia de reflexión, Sí. para poder hacer esta segunda etapa que regularmente tienes
una etapa, un pico y un desenlace, ¿no? Este desenlace que sea lo más orgánico contigo mismo posible. Y a través, si está bien contigo, va a estar bien con la empresa y va a estar bien con tu familia, con quienes están al lado tuyo. Realmente hay un sentimiento de vocación que viene de ser maestro de yoga, ¿no? De querer compartir, Sí. pero de entender que estas herramientas son tan simples, están tan cerca y tan poco aprovechadas. Y creo que mucha gente se puede beneficiar. Y cuando voy a los hoteles y charlo con la gente y veo los resultados, es magnífico, ¿no? Entonces, creo que lo ideal es que poder trabajar, como decía antes, con los directivos y que venga en cascada hacia las organizaciones. ¿Qué Definitivo. tanto en México se está enseñando el tema de la respiración? Bueno, es muy curioso y a mí me llama mucho la atención y hay un cambio, hay un paradigma que se está rompiendo en cuanto al bienestar, al wellness corporativo, ¿no? Ok. Si bien tiene sus bemoles, pero hay más interés. Hay más interés, también hay nuevas generaciones, hay nuevas demandas, Sí. ¿sí? Hace unos años, pues, no sé, la generación X igual no estaba tan puesta con esta parte del bienestar, ¿no? Era más el lifestyle, era más el estilo de vida. Sí. Pero hoy por hoy la gente busca experiencias más auténticas y dentro de estas experiencias más auténticas está el sentirte bien. Y esto se está transmitiendo en las empresas, ¿sí? Y hay toda una corriente desde hace un par de años con la semana de la salud mental, ¿sí? Y del wellness corporativo. Se está empezando a intertejer este tipo de visión en la cual tiene que haber herramientas en las empresas a través de la cual se ve que necesitamos en las empresas herramientas para suavizar este impacto. Porque el estrés no va a desaparecer, o sea, la presión, mejor dicho, no va a desaparecer. Sí. Pero sí puede desaparecer el modo en que nosotros respondemos al estrés. Y entonces por ahí tiene que venir. Y cada vez Por- se está dando a conocer el tema de la respiración en México, en los corporativos más que nada. Sí, se está dando a conocer en la sociedad Ok. y los corporativos no son ajenos a la sociedad, tarde o temprano, ¿no? Entonces, quienes realmente puedan adoptar este tipo de prácticas de bienestar para sus empleados, ya sea alimentación, porque esa es otra, o sea, podemos hacer mucha respiración, pero también hay que trabajar en entender la alimentación, ¿no? La alimentación también te puede estresar, ¿sí? Te puede enfermar. Entonces no es por parar, bajar kilos, sino por algo que sea funcional para tu organismo. Entonces, quien pueda entender esto, comprender de llevar una buena alimentación para los colaboradores, unas buenas prácticas que hagan estos breaks, estos momentos de romper la rutina. Prácticas que ayuden a regular los niveles de estrés, van a empezar a ganar adeptos. Y creo que van a ser los que se van a llevar el gato al agua. ¿Sí? Porque las generaciones van cambiando. Y la gente, así como sucede con las empresas, el gran cambio de las empresas que antes era la empresa acá arriba y el consumidor acá abajo, y tú compras lo que yo te vendo. ¿Sí? Hoy por hoy el cambio es, yo decido lo que compro y si no me haces el producto que yo requiero, pues me voy con el vecino que sí me lo da. De la misma manera va a pasar con la fuerza laboral en las empresas. ¿Sí? Entonces, por ese lado es importante. Por el otro lado es la productividad. O sea, la gente que no esté con herramientas para manejar el estrés no va a ser productiva porque va a ser altamente infeliz, porque es un público mucho menos sacrificado de lo que éramos nosotros. Ok. Nosotros estábamos acostumbrados a picar mucha piedra, Pero era otra cultura. pero era otra cultura. Ahora, Hoy por hoy, ¿no? Entonces, si no le das lo que necesita, pues se van a ir con quien se lo dé y alguien se lo va a dar. ¿Qué pasa con el mindfulness? sí. Todo el mundo dice que hace mindfulness, pero están todos frustrados con el mindfulness, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque queremos solucionar un problema de la mente con la mente, sin pasar por el cuerpo.
Y el cuerpo y la mente están totalmente relacionados. Sí, que somos un... Entonces, Nazaret Castellanos dice, tienes que hacer movimientos y respiración consciente de cierta forma, lenta y profundamente, para poder bajar tus niveles de estrés y que tu mente se aquiete, para que la mente se pueda concentrar en tu respiración. Y ese es el proceso. ¿Cómo sabemos que es momento de que estamos estresados y que necesitamos volver a reconectar, ¿no? De bajar ese cortisol que nos está invadiendo y que no nos está permitiendo tomar buenas decisiones, a que estamos siendo reactivos. Hablamos mucho de gestionar las emociones porque hay como un acelere tremendo pues, de una ebullición de emociones, pero ¿en qué momento es como el indicativo para decir, tómate un tiempo, vamos a bajar un poquito el acelere y vamos a trabajar en uno mismo? Bueno, la prueba está en tu día a día. Cómo tú te relacionas con la gente, cómo te relacionas contigo. Si tú estás todo el día enojado, Sí. una cosa es tener carácter y ejercer tu responsabilidad y tener más ímpetu o menos ímpetu, etcétera, etcétera. Y otra cosa es estar todo el día corriendo, peleándote contigo mismo y con los demás. Entonces, si vas en el tránsito y estás saludando a la familia del que acaba de pasar, tú mismo te dices cosas que no son buenas para ti, que eso está muy mal porque el subconsciente lo recibe como que es una sentencia. Estás cada vez más alejado de los tuyos. Sí. ¿Sí? En el trabajo tienes gente a tu cargo, pues la gente intenta no acercarse a ti porque algo está pasando. Sí, no es momento, ¿no? O sea, algo te está pasando. O no puedes dormir. O sea, hay gente que no puede dormir. O sea, el nivel de dopamina que tienen es tremendo. Y si tú te levantas y lo primero que haces es agarrar el teléfono, tienes un problema. Ahora, Mm. también la cuestión de los pensamientos. Los pensamientos se me hace fundamental que podamos platicar porque va muy relacionado. El estrés se genera provocado por pensamientos que llegan a abordarte y que a veces no sucede, ¿no? Y es como un círculo. Eso lo llaman el vicioso. rapto amigdalino, ¿no? Y es autorreferencial. Ok. La amígdala, mucha gente la confunde con esta. Sí, claro, me ha tocado, sí. Allí es donde se desarrolla la autoestima, ¿sí? Pero también puede ser lo que una mística católica llamaban no voy a nombrarla porque lo voy a decir mal, pero creo que Juan Elías de la Cruz, puede ser que esté mal, okay. Venga. Pero sí lo dijo. Dijo que era la loca de la casa. La loca de la casa, porque está todo el tiempo bla, 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 bla. El diálogo Como interno. totalmente autorreferencial. Si no somos capaces de cortar eso, terminamos volviéndonos locos. Claro. Y siempre decía, estuve mal y le dije y le voy a decir, y por qué no me dijo, por qué esto, por qué el otro, por lo más allá. Y te salen cosas de repente, si la dejas. Se sigue. Cuando tu mamá te dio una nalgada porque hiciste una X, ¿no? Y cómo no le dije eso en ese momento. O sea, si le permites, te va a llevar a cualquier lado. ¿Sí? Entonces, somos víctimas de nuestra mente. Claro. Y la manera no de controlarla, porque la mente no la vas a controlar nunca, eso es una falacia, pero el lograr que la mente se asiente, que tu sistema nervioso se relaje, ¿sí? Y el que puedas decir, uy, ¿dónde estoy? De nuevo, vuelves a la respiración. Volvemos. Volvemos a la respiración. Y ahí ¿cuándo fue el momento en que tú arrancas con este proyecto de Breathe, ¿no? Porque, bueno, a ver, vamos cronológicamente, renuncias debido al burnout que tenías, tuviste 2 operaciones de columna, a raíz de eso empiezas con el yoga. Exacto. ¿Y qué fue lo que te dio para poder arrancar este proyecto que tiene que ver con la parte de la respiración, que es fundamental, necesario y que nos da tantos beneficios y además es gratis? Y además, ¿Es gratis? además es gratis. Una vez que lo aprendes. Exacto, una vez que lo aprendes. Venga. Mira, como te comenté, pasé un proceso personal muy complejo y tras mi separación
hablo con mi maestro y le digo, nada, voy a vender mi casa, ya estoy cansado, temas corporativos, no quiero volver, voy a cerrar la consultoría, me voy a Bali. Voy a Bali, voy a poner un lugar chiquito, a dar clase de yoga y que quiera llegar, total en Bali, con 3 pesos eres Wow. Gardel, diríamos nosotros, ¿no? Y de lo que saque de la casa voy a vivir de eso y de las clases y ya había decidido Tu vida. mi vida. Pero ya estaba, ¿eh? O sea, ya estaba viendo los pasajes y tal. Y este hombre que es muy sabio, Mark Whitwell, me dice, yo encantado que estés en Bali, porque él va como 3 o 4 veces a dar cursos allá, vive en Fiji, vamos a Wow. estar cerca, etcétera, etcétera. Pero creo que tienes mucho para dar todavía. ¿Por qué no analizas que en lugar de estar enfrentado a la industria de la hotelería como estás y, y no analizas qué es lo que la industria te dio a ti? ¿Eh? Vete a la selva un par de días, no te lleves el teléfono, haz tu práctica todos los días, siéntate y agarra un cuaderno. Y escribe. Claro, me puse a escribir y bueno, pues mi familia, mis padres, el mundo, la cantidad de amigos que tengo por todos lados, etcétera. Y al final creo que estaba peleado con la industria, sentí como, ok, pues tengo que darle algo. Devolverle algo. Devolverle algo. Y de ahí nace el proyecto Breath, ¿no? ¿Cómo me fui yo? Bueno, me fui estresado, quemado, síndrome de burnout, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que dice Mark. Tengo la posibilidad de, conociendo tan íntimamente qué es lo que pasa a un ejecutivo, un emprendedor, por las presiones propias de los zafarranchos en los que nos metemos, ¿sí? Y que nos apasiona y nos encanta, pero somos víctimas de ello. Cómo a través de lo que he aprendido con el yoga, poder darles herramientas para que las puedan utilizar todos los días y que tengan una vida profesional mucho más fructífera y menos dolorosa, porque termina siendo doloroso. Claro, pero Termina siendo doloroso porque cae la familia o cae la salud. Si no tienes, dicen por ahí, si no tienes tiempo para atender a tu salud, vas a tener que encontrar el tiempo para atender a tu enfermedad, ¿no? Y nos ha pasado a muchos. Y yo tuve suerte, porque lo mío fue la columna vertebral. Pero sí. tenemos muchos conocidos que temas de corazón, o temas de ACV, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí nació Breath. Ahí nació con esta intención de poder decirles, conozco, estuve en tus zapatos, estuve sentado de aquel lado del escritorio, Claro. conozco por lo que pasas, y que si te digo que hay una práctica que puedes hacer de 7 a 10 minutos todos los días y te puede ayudar a surfear esta ola del estrés y el burnout, ¿qué harías? Y la mayoría dice, bueno, cuéntamelo. Claro, porque no tendríamos que tomar las decisiones de renunciar a lo que estamos haciendo, de dejar nuestra vida y salir huyendo, porque es una forma de huir. Total. Como te comentó tu maestro, ¿no? No puedo ir a Bali, pero si no resuelves lo que te llevó a Bali, pues vas a seguir acarreando, ¿no? Exacto, eso. Sí, el mundo te lo vuelve a poner enfrente, pero interesante que hayas arrancado con este proyecto porque son técnicas muy fáciles de poder practicar diariamente, Claro. que no tenemos que renunciar a nada y que podemos beneficiarnos con nuestra salud. Y eso se me hace increíble. Ahora, platícame, porque muchas veces hablamos de una respiración y pensamos que pues es respiración, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de la parte de la respiración? Bueno, es tan simple y tan increíble que no... Y la herramienta está tan al alcance de la mano porque está en todos lados. Es el aire que respiramos, ¿sí? Y son nuestros pulmones y es nuestro organismo. Claro. Tú no... Algo que hay que hacer, tener claro, primero hay que cerrar la boca. Hay que cerrarla en varias ocasiones. No nada más para No solo para respirar, en varias ocasiones. Pero en cuanto a la respiración, primero cierra la boca. Ok. Yo recuerdo que en algún momento en los colegios nos enseñaban a correr, inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Sí, claro, así aprendí yo. Ok. Sí. Pero no lo dicen los yogis, lo dicen los estudios, la neurociencia, hay que respirar por la nariz. ¿Sí? El órgano respiratorio del cuerpo humano es la nariz, por un montón de motivos, pero principalmente porque a través de la nariz filtras el aire.
y oxigenas directamente, va directamente a tu cerebro y oxigena todo el cuerpo y todos los órganos. A ver, empieza a practicarlo desde ahorita, ¿eh? Mientras que estamos hablando, Ahora, respirar por la nariz. Ok, una respiración plena. Sale. Entonces cerramos la boca, respiramos por la nariz, reconocemos el diafragma y cómo nuestro diafragma baja y sube. Hay que entender si estoy respirando solamente desde las clavículas, porque hay que trabajar eso, hay una serie de ejercicios para ello, pero regularmente lo que haces es inhalar, una inhalación larga, lo más larga y profunda que puedas, con una exhalación lo más larga y profunda que puedas. Esto en inicio, ¿sí? Entonces tenemos respiración por la nariz, el diafragma y después la respiración lo más larga posible. ¿Por qué? Sobre todo las exhalaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto afecta directamente a tu sistema nervioso parasimpático, hace que se relaje, reduce el efecto del estrés, del cortisol, la adrenalina, noradrenalina y todas estas cosas. La dopamina le dice chao, ¿sí? Y es un ejercicio para tus pulmones. Tú cuando vacías los pulmones y exhalas completamente, lo que estás haciendo es que las fibras de los pulmones se junten. Y al inhalar de nuevo, hay un trabajo de gravedad, una gravedad inversa, negativa quiero decir, que al tú inhalar de nuevo el diafragma va bajando y esos pulmones al estar completamente vacíos van a tender a llenarse de aire, de llenarse más de aire. Cuando estamos respirando mal, lo respiramos por la boca, respiramos a mitad de camino y siempre tenemos un aire viciado ahí adentro y no llega el aire a los órganos y eso también nos afecta. Y empieza el tema de, oye, pues no estoy pensando claro, tengo foggy thought, ¿no? Que se dice, ¿no? Que está como nublado ahí. Sí. No hay claridad, no hay claridad mental. Entonces son esos 4 puntos importantes. La boca, la nariz, el diafragma, respiraciones largas. ¿Sí? Si puedes empezar con eso, ya luego se pueden hacer, hay distintos tipos de respiraciones. Luego podemos hacer una para los oyentes muy simple, muy simple. Está padrísimo. Y la base de esto es simplemente encontrar ese equilibrio. Cuando tú te centras, volvemos a la cabeza. Sí. Es que todo está relacionado, lamento. Cuando tú te centras en la respiración, no puedes estar en ningún otro lugar. O sea, si tú eres consciente del aire que entra por tu nariz, baja por tu nariz, que expandes tus pulmones, los llenas, y ayudas a la exhalación contrayendo el abdomen, ¿sí? Y tu caja torácica baja, y estás en ese proceso, de entrada dice, no puedes estar en otro lado. Y tú como corredora lo sabes, ¿sí? O sea, estás aquí y tu mente está acá. No está en otra cosa. No puedes estar pensando en otra cosa. Donde va la atención, va tu mente. Si te gustó el episodio, por favor, suscríbete, dale like y compártenos qué fue lo que más te gustó de cada uno de ellos.